Ya, doctores. Entonces, continuamos con la parte de tratamiento del asma que nos quedó pendiente. Respecto a la historia del tratamiento del asma, básicamente empezamos más o menos en 1970, cómo esto ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Primero lo que siempre, bueno, el mecanismo principal para el tratamiento es la broncoconstricción. El examen que utilizamos para el diagnóstico es la espirometría y de acuerdo a los síntomas que tiene el paciente, el objetivo del tratamiento es calmar los síntomas, o sea que el paciente, a pesar que tenga este diagnóstico, pueda realizar su vida normal, ¿no? Sin limitación, sin restringirse de actividades. A medida que se fue estudiando, se encontró que en 1980 hablamos también de lo que era inflamación, no solamente de broncoconstricción, entendiendo un poco más la fisiopatología. Y también se habló de un término denominado hiperreactividad bronquial, que básicamente ahí el tratamiento ya no solamente estaba enfocado en calmar los síntomas, sino en prevenirlos y evitar las exacerbaciones de los ataques agudos, ¿no? Y a nivel del estudio, a nivel del año 2000, más o menos se fue viendo que si el paciente no tenía un adecuado control de la enfermedad y de los síntomas, estábamos hablando de una inflamación crónica que al final desencadenaba una remodelación a nivel bronquial, que podría generar una obstrucción fija. Entonces, ahí el objetivo del tratamiento, de igual forma, es prevenir los síntomas y básicamente el tratamiento está enfocado a evitar o prevenir la remodelación. Como ya les mencioné en la clase pasada, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica. Vamos a llamar exacerbación a la fase aguda, un asma aguda, y a la remisión de la crisis, pero con síntomas persistentes, a un asma crónico, que básicamente queremos controlar los síntomas ahí. El tratamiento es permanente en los dos estadios, tanto en la fase de exacerbación o remisión, y el manejo de la crisis asmática de urgencia puede requerir medicamentos por vía sistémica o endovenosa. En cambio, el tratamiento en las remisiones requiere de medicamentos en microdosis vía aerosolterapia o inhalatoria. Eh, Dentro de los del tratamiento que se da para el asma, principalmente se basa en el uso de los beta agonistas, que básicamente lo que van a hacer es disminuir la broncoconstricción aguda sobre el componente de respuesta inflamatoria aguda, ¿no? Que este va a ser el principal mecanismo. Hasta el año pasado hubo un cambio en la guía, si ustedes han podido revisar, justamente algunos hago revisar por eso la norma del año pasado, la guía, perdón, de Gina, porque hasta el año pasado se sabía que en el primer eslabón básicamente teníamos solamente el uso de beta agonistas de acción corta, pero se sabe desde el año pasado, eso fue un cambio súper importante, hacemos uso de los corticoides de forma desde el primer eslabón de tratamiento. A ver. Los objetivos del tratamiento básicamente es controlar la enfermedad lo antes posible, prevenir las exacerbaciones y la obstrucción crónica de flujo aéreo y reducir la mortalidad. El tratamiento se debe ajustar de acuerdo a cada paciente, va a depender mucho de la edad, del grupo etario, no es igual que un niño, que un adulto mayor, porque incluso el dispositivo va a determinar mucho el control de los síntomas. Evitar, bueno, observar también básicamente cómo es la técnica inhalatoria, básicamente si es con directamente o si es con aerocámara, el control ambiental, si es que el paciente tiene algún factor ambiental que desencadene los síntomas y la educación del paciente, ¿no? Para que tenga un tratamiento continuo y no intermitente. Lo que se pretende básicamente es controlar los síntomas diarios y prevenir la pérdida de la función pulmonar con la remodelación cardíaca y remodelación pulmonar, perdón, y evitar las exacerbaciones, porque eso genera, cada exacerbación genera mayor daño pulmonar. El control del asma, básicamente, como les mencioné la vez pasada, hablamos de tres categorías, ¿no? Acá les voy a... Hablamos, hablamos de lo que es bien controlada, parcialmente controlada y mal controlada. ¿Cómo definimos un paciente que tenga un buen control del asma? Básicamente vamos a evaluar estas variables, ¿no? Que son los síntomas diurnos, la limitación de actividades, síntomas nocturnos, si se despiertan en las noches, necesidad de la medicación de rescate y la función pulmonar cómo está. Y si es que ha tenido o no ha tenido exacerbaciones. De acuerdo a esto, a cómo se cumple, por ejemplo, síntomas diurnos,
Para que sea bien controlada no debe tener síntomas o debe ser menor a 2 veces por semana. Si es mayor a 2 veces por semana, estamos hablando de parcialmente controlada, y si es de forma diaria o mayor a 3, es mal controlada. El uso del inhalador de rescate debe ser en un paciente bien controlado, no debe usar su medicación de rescate, igualmente parcialmente es mayor a 2 veces por semana y mayor a 3 si es mal controlada. Y las exacerbaciones, estamos hablando que no tiene ninguna en un año, esto se contabiliza en el año. En el bien controlado, el parcialmente puede ser una al año, o si es mayor a una, perdón, mayor a una por semana, estamos hablando de mal control, ¿no? Entonces, básicamente, si les he mencionado estos tres, es lo que básicamente quiero que sepan cómo diferenciarlos, al menos los síntomas diurnos y la necesidad de la medicación de rescate. También es importante los síntomas nocturnos, si el paciente se despierta con tos, ¿no? Entonces, estamos hablando de un buen control, el paciente descansará tranquilo, no hará uso de su medicación de rescate, no tendrá exacerbaciones en un año, entonces el paciente está yendo bien con la medicación de mantenimiento. Les recalco esto porque he visto en los exámenes que preguntan a veces si el paciente, de acuerdo al caso clínico que se presenta, si es bien controlado, parcialmente controlado o mal controlado. Dentro del control del asma es fundamental la visita médica de seguimiento. Cuando se inicia el tratamiento a un paciente, primero haremos un control mensual. Si el paciente está respondiendo favorablemente, lo haremos a los 3 meses, y luego cada 6, luego una vez al año, obviamente sabiendo que el paciente es un paciente responsable que va a usar su medicación. Asimismo, no solamente me voy a basar de los síntomas del paciente, también haré uso de una espirometría para valorar su función pulmonar, básicamente el BF1, ¿no? Evaluaremos las exacerbaciones, básicamente es aquel paciente que tiene aumento de la dificultad respiratoria, sibilantes, uso de medicación de rescate o que requiera la atención hospitalaria de emergencia. Dentro de la evaluación del control del asma hay dos escalas o dos cuestionarios que tienen que saber que existen para determinar el control del asma. Tenemos el ACT y el ACQ, que es test de control de asma, que básicamente es las puntuaciones. El cuestionario de control de asma, el ACQ, que también tiene unas preguntas adicionales al ACT, pero deben saber que estos dos se utilizan para hacer seguimiento al paciente, no cómo está respondiendo al tratamiento. Esta es la escala del ACT. Básicamente preguntamos, miren, los síntomas que se van a evaluar son respecto a las últimas 4 semanas de tratamiento. Ya. Últimas 4 semanas, siempre, casi siempre, a veces, pocas veces, nunca. Y de acuerdo a esto, hablaremos de control de asma. El tratamiento, como les mencioné, básicamente hay una parte que es la parte farmacológica y hay otra parte que es básicamente del ambiente del paciente y la educación, ¿no? Cómo va a cumplir el tratamiento. Como ya les hablé del grados de control del asma, hablamos de bien controlada, parcialmente controlada, mal controlada o una exacerbación. Y la acción terapéutica, de acuerdo al nivel de grado de control, dependerá. Si es una exacerbación, valoraremos la gravedad. Si ese paciente tiene que entrar a una unidad de cuidados intensivos o solo manejo en hospitalización o manejo ambulatorio. Si está mal controlada, el objetivo es tener el tratamiento o subir la dosis del tratamiento hasta lograr un control. Parcialmente controlada, considerar subir de escalón quizás para poder controlar los síntomas del paciente, y bien controlada es, cuando tengo bien controlada el asma, trataré de minimizar la dosis mínima eficaz del paciente para que la tenga de mantenimiento. Como les dije, el tratamiento es farmacológico, hay medidas no farmacológicas y modificar los factores de riesgo que tenga ese paciente, ¿no? Como les mencioné la vez pasada, hay ciertos fenotipos que no nos van a ayudar a un buen control del asma, por ejemplo, la obesidad. Tenemos dos tipos de fármacos dentro del tratamiento del asma, unos que nos van a ayudar al control a largo plazo y otros estaremos hablando del alivio, ¿no? Dentro del control o mantenimiento estamos hablando de los glucocorticoides inhalados o sistémicos, agonistas de los receptores de antileucotrienos. ¿Me hablan? Disculpen. No, doctora. No, Aunque, hay doctora, un micrófono, creo que está prendido, por favor.
Ah, ya, creo que es de mi compañera, Yulisa, su doctora, es que dice que está mal su audio y no le escuchó cuando dijo presente. Y si le puede considerar al final, por favor. Ya. Por favor, ¿me recuerdas, Marcia, ya? Antes de las 8 para Sí, considerar. sí, yo le aviso. Agonistas beta-adrenérgicos de acción larga, el triotropio, anticuerpos monoclonales, anti-IgE o malizumab, que es un tratamiento ya inmunomodulador básicamente. Dentro del alivio tenemos aquí los medicamentos que son agonistas beta de acción. Un momento, por favor, doctores, un segundo. Ya. Y los anticolinérgicos inhalados, ¿no? Ya. Dentro del escalón 1, vamos a ver ahorita justamente un resumen del escalón. Acá está. Tenemos básicamente, este es del schema, que básicamente aquí lo dividía en 6 escalones, pero lo que quiero que ustedes manejen básicamente es la GINA, que es una guía más americana, en cambio el schema más europeo, que divide básicamente, esos son los eslabones steps, ¿no? Los pasos o los eslabones que también hicimos. Como les mencioné, el tratamiento actualmente, hasta el año pasado, la modificación importante que se hizo fue el hormona antileucotrieno en el paso 2. Si a pesar de este tratamiento no me controla los síntomas, y continuaremos incrementando la dosis de los glucocorticoides, ya no solamente inhalados, sino también serán de vía sistémica. Y los betagonistas de acción prolongada, o podremos utilizar de repente acá antileucotrienos incluso aunados, ¿no? Una triple terapia estamos hablando acá ya. Paso 4, de igual forma vamos añadiendo las dosis, glucocorticoides, LABA, bromorodiprotriotropio, que es un anticolinérgico de acción prolongada o antileucotrieno. Y en el paso 5, que es algo que quiero que sepan, acá es donde comenzamos a usar básicamente lo que es la terapia inmunológica, que les mencioné previamente, que es el omalizumab, que es el anti-IgE, ¿no? Principalmente. Recordar que para poder pasar de un paso a otro, o sea, de un eslabón a otro, no es que yo diagnostico un paciente y lo puedo poner de frente del step 3. Todo esto es paso a paso, de acuerdo a mis escalas, a los síntomas de mi paciente, a mi ACT, cómo se está desarrollando. Y para poder llegar a este eslabón que es el 5, haré otras pruebas complementarias, más que todo de alergia, o complementaremos quizás algún tipo de exámenes moleculares ya, buscando quizás algo más específico, ¿no? Porque normalmente los pacientes un asma con un buen tratamiento, en una step 1 o 2 como máximo logra control de síntomas. Muy pocos son los que llegan a un step 5 o un eslabón 5. Esta es la tabla, doctores, por favor, que deben saber para el examen. Les estoy recalcando. Como les mencioné, actualmente el medicamento que ingresó desde el año pasado es formoterol. El formoterol más lo vamos a hablar más adelante en la parte de exacerbación. Nos ayudan bastante desde el primer paso de tratamiento, ¿no? Respecto a algunas modificaciones, no modificaciones, sino información adicional que se dio en la guía del 2020, básicamente te refieren que si tienes formoterol puedes unirte a los corticoides a baja dosis inhalados como el budesonide o salmeterol, y esto ha demostrado que disminuye los síntomas respiratorios, ayuda a un mejor control de síntomas. Y lo que se debe hacer en un paciente con seguimiento, ¿no? Para ver cómo está respondiendo al tratamiento. Recuerdan que les hablé del feno. Básicamente nos va a mostrar que hay una respuesta favorable
pleno, debemos hacer un seguimiento continuo para ver cómo está respondiendo nuestro paciente. Es la misma tabla de tratamiento. El otro es para mayores de 12 años. Miren en la parte superior, para adultos y mayores de 12 años. Este es para la población pediátrica, porque entenderán que para ellos las dosis son más pequeñas que para el adulto, ¿no? Básicamente esa es la diferencia. En el paso 1, ¿qué es lo que, como les mencioné, qué es lo que cambió, no? Acá, como les mencioné principal, antes se creía que un beta-agonista de acción corta era suficiente en el step 1, pero desde el año 2019 es ese cambio que se ha hecho, ¿no? Ya no es suficiente solamente el uso de un beta-agonista de acción corta. Desde ahí se ha comenzado dosis, obviamente, y luego vamos subiendo al paciente. Y acá nos vamos subiendo las dosis, pero esta es la parte importante que quiere que se nos quede claro. Desde el step 1, yo puedo o debo, no es que puedo, debo usar los glucocorticoides inhalados. Así que si se les preguntan, el tratamiento del step 1 solamente es con beta-agonista de acción corta, esa es falsa la definición, ¿no? Ya, igualmente aquí, por ejemplo, acá hay un resumen básicamente de cómo hacemos el abordaje de un paciente con asma. Primero consumar el diagnóstico, evaluar el control de los síntomas de acuerdo a mi ACT, verificar si hay algún factor de riesgo modificable, por ejemplo, la exposición a polen, a ácaros, a polvo, de repente a cambios bruscos de temperatura o algún alergeno ya detectado. Trataré de evitarlo para que usted tenga un mejor control de síntomas. Fuera de eso, también haré una prueba de función pulmonar, una espirometría para ver cómo está este paciente. Asimismo, si tiene comorbilidades, si es que hay obesidad, le comenzaré a hacer bajar de peso. Y algo súper importante, recordar que un paciente que hace uso de un inhalador MDI, que son básicamente los sprays que todos conocemos, solamente con una buena técnica de inhalación, solamente el 30% del medicamento llega vía aérea. O sea, imagínense aquellos pacientes que no tienen una buena técnica, literalmente todo el medicamento se les queda en la boca. Entonces, no hay un efecto terapéutico a nivel de la vía respiratoria. Y tenemos que fijar con nuestro paciente metas, ¿no? Objetivos de tratamiento o cómo vamos a ir mejorando el control de los síntomas. Por ejemplo, el step 1 está recomendado, bueno, eso es en sí, de forma general, recordar que el tratamiento es de forma individualizada en cada paciente, pero como que son pequeñas guías que podemos tomar en cuenta. Más que todo, recuerden que estas guías de GEMA, de GINA, han sido creadas para primer nivel de atención. O sea, si ya no hay un buen control, por ejemplo, a partir del paso 3, por ejemplo, yo ya no puedo, en un primer nivel de atención no lo van a poder manejar, tendrán que derivarlo a un hospital de mayor complejidad para que pueda ser manejado por un neumólogo o por un inmunólogo, ¿no? Para ahondar más estudios. Por ejemplo, el step 1 nos habla más que todo de los síntomas leves, que sean por lo menos 2 veces al mes, ¿no? Si aumenta mayor a 2 veces al mes, tenemos el step 2, o sea, empezamos el tratamiento con esto, y a medida que ya haya mayores síntomas, mira, más días que causan cansancio, o tengan mayores exacerbaciones, comenzaré a aumentar la dosis de mi lo que es confirmación de mi diagnóstico, factores modificables, de acuerdo a mis síntomas, por ejemplo el ACT, valorar a mi paciente con qué le voy a empezar el tratamiento. Este 2, este 3, este 4. Igualmente esta parte se repite. Esta es la parte de resumen básicamente de qué tipos de inhaladores hay. Normalmente el que conocemos todos es el MDI, que es el spray, pero tenemos muchas formas, que básicamente el objetivo de estos inhaladores es que el paciente tenga una buena técnica inhalatoria, ¿no? Para que el medicamento tenga un efecto terapéutico en la vía respiratoria. Pero en los hospitales normalmente no los tienen. Estos básicamente se manejan en la parte privada, en hospitales donde tienen un presupuesto más grande, que obviamente lo que hace es una mejor adherencia al tratamiento del paciente. Incluso algunas moléculas son un poco mejores, por así perdón, para que el paciente tenga una mejor respuesta, ¿no? Acá hablamos de la Q-Heller, Easy Heller, Ellipta, Prospiro, Genweier,
Heller, Novo Layer, o sea, cada uno, ustedes dirán, ¿pero qué? Si todos se parecen, no, cada uno tiene una forma diferente de usar las moléculas con las que se disipa el medicamento, sea cual sea la molécula, es diferente, Turbo Heller, Heller, ¿no? Acá en Perú tenemos Turbo Heller, Paco Heller, Elipta, Easy Heller, también acá falta uno que se iba a pasar poco, ya. Básicamente es la diferencia, ¿no? Y va a depender también, recuerden, de la fuerza. ¿Cómo elegimos el dispositivo adecuado a mi paciente? En mi paciente, ¿qué voy a evaluar? Evaluaré la edad, no es igual un niño de 15 años, 10 años, a un viejito de 70, 80 años, la capacidad inspiratoria, el manejo, la coordinación que tenga este paciente, las preferencias, algunos se adaptan a un tipo de inhalador, de dispositivo, así un inhalador de un dispositivo, la adherencia que tenga este y las comorbilidades asociadas, ¿no? Lo más importante para determinar qué tipo de dispositivo voy a hacer uso para mi medicamento es el flujo inspiratorio. Eso va a depender mucho para que el paciente haga uso adecuado de un dispositivo y valoraremos la gravedad de la obstrucción de acuerdo a eso para que el paciente pueda inspirar profundamente, ¿no? Entonces valoramos el grado de enfermedad que tenga el paciente, el dispositivo ya les mostré, perdón, los distintos dispositivos que hay. Faltaría hablar de las moléculas, ¿no? Las diferentes moléculas que usamos en el tratamiento del asma y también el control y la predisposición del personal sanitario para poder guiar y orientar a este paciente o reforzar la técnica inhalatoria para que logre un buen control. Cuando nosotros evaluamos a un paciente que está iniciando un tratamiento de asma, antes de rotar de tratamiento o aumentar la dosis, siempre debemos verificar la técnica inhalatoria porque muchos de ellos cometen muchos errores y como les mencioné, con una buena técnica inhalatoria solamente garantizamos que un 30% del inhalador llegue a la vía respiratoria. Entonces, si lo hace mal, literalmente todo el medicamento se queda en la boca. El control ambiental, los factores asociados, el tabaco, por ejemplo, ¿no? Que básicamente el humo va a generar mayor exacerbación de los síntomas. También se ha visto que ellos tienden a presentar síntomas más graves y tienen una mala respuesta a glucocorticoides, agravan o tienen una pérdida de la función pulmonar más rápida, lo que va a generar que escalen rápidamente en el escalón terapéutico, ¿no? Los contaminantes ambientales o el tabaquismo fuma o que estamos expuestos en una fábrica, por ejemplo, ¿no? Al humo constante. Estos factores hay que valorarlos en la infancia porque es un factor de riesgo adicional para que puedan desarrollar asma, incluso el mismo smog, ¿no? Que tenemos acá, bueno, acá no mucho, por ejemplo en Lima hay bastante smog, por eso hay bastante población que tiene mucho, al menos en invierno porque hay menos radiación, Doctora, no se le escucha. evitar el consumo de acetil salicílico y los AINES porque se ha visto un mayor riesgo de exacerbaciones de los síntomas y estos pueden ser graves. Asimismo, tenemos las recomendaciones para el asma alérgica, que básicamente si tenemos identificado el agente alergeno, evitarlo por completo para evitar la exacerbación. Y si tenemos un asma ocupacional, trataremos de cambiar el lugar de trabajo para evitar los síntomas respiratorios y también el asma por epitelios o básicamente por el pelo de gato, de perro, vamos a evitar las mascotas o los peluches que tienden a acumular los ácaros también. Inmunoterapia con alergenos. Esto es básicamente para aquellos pacientes que ya se ha detectado que estamos hablando de un fenotipo de asma alérgico, donde tenemos identificado el factor desencadenante de los síntomas respiratorios. El tratamiento básicamente son con vacunas que se realizan por vía subcutánea y también está indicado cuando el fenotipo está detectado adecuadamente en el escalón terapéutico 2 a 4, ¿no? Básicamente el que tenemos acá en Perú es el que es mediado por inmunoglobulina E. Lo que primero hacemos con este tipo de pacientes es realizarles un prick test para identificar el factor desencadenante o alergeno. Como les mencioné en la clase pasada, el que se ha identificado con mayor predominancia acá en Perú básicamente son los ácaros y lo que les damos básicamente es omalizumab.
No sé, bueno, lo que le mencionaba del prick test. En este tipo de pacientes, recordar que la terapia biológica no está indicada en pacientes que se encuentren en ese momento con una exacerbación, porque es diferente hablar de exacerbación a hablar de control de los síntomas respiratorios o síntomas de asma, ¿no? Básicamente, lo que haríamos si damos terapia es aumentar el riesgo de reacciones adversas graves, por ejemplo, una anafilaxia, porque es un asma alérgico, que podrían ser incluso mortales, ¿no? Aparte de la vía subcutánea, que es como vacunas, le digo, también hay una inmunoterapia sublingual, que todavía en Perú no lo tenemos, pero en otros países sí, que básicamente lo que hace también reducir los síntomas respiratorios, obviamente todo esto identificando el factor alergeno, ¿no? Para poder reducir esa respuesta. Las ventajas para este tipo de pacientes que tienen este fenotipo alérgico es el control de manifestaciones de la enfermedad, el mantenimiento de hasta varios años el tratamiento, porque el tratamiento lamentablemente, si uno lo suspende, los síntomas vuelven a aparecer. O sea, si uno inicia y tiene un buen control de síntomas, estamos hablando que este paciente va a recibir tratamiento de por vida, porque se ha visto que cuando disminuye o disminuyen la dosis o suspenden el tratamiento, los síntomas regresan. Puede evitar la progresión de los síntomas de la rinoconjuntivitis alérgica secundaria, por ejemplo al polen. Entonces lo que hacemos es disminuir esos riesgos, ¿no? Frena la aparición de las nuevas sensibilizaciones en pacientes monosensibles. También hablamos en este tipo de pacientes con asma, entenderán que tienen un factor predisponente para desarrollar infecciones. Entonces se creía que la vacunación antigripal y antineumocócica podía prevenir. Una cosa es prevenir la infección contra el neumococo, por ejemplo, los serotipos básicos que pueden generar una neumonía grave, pero hablando por la parte del asma, no se considera como un factor protector. Eso quiero que entiendan. O sea, se les puede vacunar, pero no es que me va a decir me voy a curar el asma o me voy a evitar el asma, no. Lo que hace es básicamente evitar que si yo tengo una exacerbación, este paciente desarrolle una neumonía bacteriana, ¿no? Pero no me reduce el riesgo de exacerbación de asma. Podemos considerarlo principalmente en aquellos pacientes que tengan síntomas de asma moderado y grave, básicamente por el riesgo de que puedan hacer una neumonía bacteriana asociada y bueno, obviamente saben que la infección por virus también me puede desarrollar, bueno, me puede desencadenar una exacerbación por asma, entonces tenemos que evitar esto. Y básicamente acá lo que le ponemos es influenza, ¿no? Como les dije, es súper importante la parte de la educación para poder reducir el riesgo de exacerbaciones, aumentar la calidad de vida y disminuir los costes sanitarios. ¿Cómo reforzamos esto? Brindándole conocimiento y habilidades al paciente, generando que ellos sepan utilizar su tratamiento en un autocuidado y cumplimiento terapéutico, que tengan una mayor adherencia terapéutica y un control óptimo de la enfermedad de forma autónoma, no sé que ellos mismos puedan lograrlo. De acuerdo a cada paciente, los controles serán más prolongados, ¿no? Para que el paciente pueda hacer su vida completamente normal. Acá pues, seguimos reforzando la parte de la educación. Básicamente acá me interesa el uso correcto de los inhaladores y evitar que sean aliviadores, tienen que ser controladores de la inflamación. Las intervenciones con planes de acción por escrito son más eficaces y las acciones solamente informativas son inefectivas. Por eso les refería que es súper importante que el mismo médico o el personal que se encargue de brindarles el inhalador haga un reforzamiento de la técnica inhalatoria. Ahora hablaremos un poquito de la exacerbación de asma, complementando la parte del tratamiento. Básicamente, cuando nos encontramos en una exacerbación de asma, comenzaremos a evaluar a mi paciente primeramente, como siempre les digo, una buena historia clínica, antecedentes, medicación habitual, qué usaba este paciente, cuántas exacerbaciones en ese año ya está teniendo, cuántas hospitalizaciones, evaluar a ese paciente ocultar, tiene sibilantes, no tiene, es un tórax silente. ¿Qué era un tórax silente? ¿Se acuerdan que les dije en la otra clase?
Es un asma severo, no un asma fatal casi. Voy a verificar si está haciendo uso de músculos accesorios, verificaré la frecuencia cardíaca si está taquicárdico o no, si hay una falla respiratoria. Valoraré también el BEF1 o el PEP si es que tengo un flujómetro, la saturación de oxígeno, una gasometría en los pacientes críticos para valorar el ingreso a un área hospitalaria. Me refiero a hospitalización general o de repente a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? De acuerdo a la gravedad. ¿Cómo voy a valorar esto? Veré una disminución de flujo respiratorio con el PEF o BEF1, el grado de los síntomas. Básicamente lo vamos a evaluar rectoscópicamente. La estrategia de tratamiento es básicamente dar un tratamiento de soporte inmediato, ¿no? En una exacerbación para controlar los síntomas. Dentro de la terapia que le voy a brindar a mi paciente, primero mi acción va a ser darle broncodilatadores de acción rápida, o sea, de acción corta básicamente, glucocorticoides sistémicos y oxígeno suplementario. Esos son los tres pilares que yo voy a tener en mi manejo de una exacerbación de asma. Este es un paciente, tenemos un dispositivo MDI, que es un inhalador con su aerocámara. El paciente está haciendo uso, ¿no? Para catalogar la severidad de la exacerbación de asma, lo catalogamos en leve, moderado, severo y paro respiratorio inminente. ¿Qué variables yo voy a analizar en este caso? Hablamos de disnea, su habla se encuentra, si puede articular palabras, frases o párrafos, el estado de sensorio o estado de alerta, de acuerdo, no si está somnoliento, usualmente agitado, puede estar agitado. La frecuencia respiratoria es incrementada, muy incrementada, ya que hablamos de la frecuencia de mayor a 30, que básicamente es un criterio para que ingrese a ventilación mecánica el paciente. De acuerdo a la frecuencia respiratoria, veremos que cuando esté en un grado moderado ya comenzará a usar músculos accesorios, ¿no? Y cuando esté en un paro inminente comenzaremos a ver movimiento para el tórax abdominal, ¿no? Desbalance tórax abdominal. Entonces, esto básicamente es para clasificar el grado de severidad de tu paciente. Asimismo, tengo las variables de las sibilancias, como les dije, ¿no? Si está moderada al final de la inspiración, si está intensa, usualmente intensa, o si está ausente, estamos hablando de un tórax silente, la frecuencia frecuencia cardíaca de igual forma, el pulso paradójico, el PEF, que normalmente el ideal sería que por lo menos todos los pacientes con asma deberían tener un flujómetro en casa, pero no hay. Y si no hay en casa, pues por lo menos los servicios de emergencia deberían tener un flujómetro para poder valorar esto. Lamentablemente no lo tenemos. La presión de oxígeno, básicamente si está menor a 60, estaremos pensando ya que el paciente está para ventilación mecánica porque está cianótico, incluso no la retención de CO2 de acuerdo al grado de severidad que pueda tener el paciente. Bueno, estas escalas de saturación de oxígeno están más que todo para la costa, ¿no? Entonces tendremos que considerar un ajuste de acuerdo a la altura que nosotros tenemos nuestro punto de corte en 87. Si estamos hablando de una exacerbación leve, el tratamiento básicamente va a estar brindado por broncodilatadores y glucocorticoides sistémicos, que es la gran mayoría de pacientes. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora que estamos en una época de pandemia? Nosotros ahorita a nivel mundial, toda exacerbación de asma, al menos la leve, no se puede nebulizar a un paciente porque hay mucho riesgo de aerosolización y no sabemos si se está contagiado o no. Entonces, ¿qué opción terapéutica tenemos? Fuera de la nebulización tenemos esta terapia, que son 2 a 4 PAP cada 20 minutos en la primera hora e iremos valorando al paciente de forma clínica, ¿no? Cómo está su sibilante, su saturación de oxígeno, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria y luego podremos distanciar un poco más porque recordar los efectos adversos de los betagonistas. De acuerdo a eso, no vamos evaluando, pero al menos la primera hora es 2 a 4 PAP cada 20 minutos en la primera hora y aunado obviamente a los glucocorticoides porque lo que yo quiero hacer es disminuir la respuesta inflamatoria. Ya les mencioné esta parte, cómo valoramos a nuestro paciente el ingreso, principalmente la evaluación clínica, este es el flujómetro y este es el saturómetro, ¿no? Ya les mencioné esta parte, vamos a ver un poquito más adelante. Acá hay un algoritmo. Básicamente el oxígeno debe ser una oximetría mayor a 90, bueno, en la costa o acá por lo menos en mayor a 87, ¿no?
Usaremos los beta agonistas de acción rápida durante la primera hora, 2 a 4 cada 20 minutos, o nebulizarlos, no de cualquiera de las dos formas, pero ahorita por pandemia solamente utilizamos por aerocámara. Los glucocorticoides sistémicos de manera inmediata en ese momento pueden utilizar hidrocortisona o metipresnisolona, básicamente de forma endovenosa. Y posteriormente al alta el paciente puede continuar el tratamiento de los glucocorticoides orales. Recordar que la sedación está contraindicada en ese tipo de pacientes porque estamos deprimiendo el sistema respiratorio, ¿no? El reflejo respiratorio. Entonces, nuestros pacientes tienen insuficiencia respiratoria y no lo podemos deprimir. De acuerdo a la hora como mi paciente está respondiendo, hablaré de un episodio moderado o un episodio severo. Si el paciente, a pesar de que le he dado evidencia en la flujometría que su PEF está entre 60 y 80, persiste con síntomas moderados, continuaré con su oxígeno, continuaré dándole beta-agonistas inhalados y anticolinérgicos cada 60 minutos y continuaré de forma repetida esto de 1 a 3 horas. Si vemos que el paciente no está mejorando y su PEF sigue cayendo por debajo de 60, hay síntomas severos, la saturación sigue bajando, este paciente tendrá que entrar a una unidad de cuidados intensivos y tratar un soporte ventilatorio. En estos casos ya podremos dar sulfato de magnesio, ketamina, que son otro tipo de tratamientos más invasivos para el tratamiento de un asma casi fatal, ¿no? Básicamente. Acá justamente hablamos de eso. De la teofilina también, bueno, nunca he tenido la oportunidad de utilizarlo. El sulfato de magnesio sí, ketamina también. Básicamente es darle todo a ese paciente para que rompa el broncoespasmo, ¿no? ¿Cómo yo valoro con que mi paciente está saliendo de un broncoespasmo y está yendo bien? Y digo, ¿en qué momento yo le doy de alta a mi paciente? Principalmente acá podemos ver criterios de alta, ¿no? Bajo la flujometría voy a evaluar que tiene un PEF mayor al 60% del predicho y el paciente tiene que tolerar la vía oral y la técnica inhalatoria debe ser la correcta. En casa, el paciente continuará usando sus beta-agonistas, sus glucocorticoides orales lo completará y la inhalación combinada, ¿no? Siempre tiene que ir con su corticoide inhalado. Y la educación, que es súper importante, no hay un seguimiento estricto y evitar comunicar o avisar, ¿no? Orientar sobre los signos de alarma para que puedan acudir nuevamente si es que aumentarán los síntomas respiratorios. Criterios de alta hospitalización, como les dije, el importancia del flujómetro, si es mayor al 60% del predicho del paciente, que recordarán que les dije que de acuerdo a género y edad, podrá tener manejo en casa. Y si este es menor a 25 pretratamiento, lo hospitalaré. Y si es menor a 40 post-tratamiento, también tiene que estar hospitalizado hasta que rompa por completo el broncoespasmo. En exacerbación, básicamente lo que el paciente va a referir es una falta de aire, tos, sibilancias y opresión torácica. Lo que yo quiero valorar en una exacerbación es el PEF1 y el tratamiento principalmente se basa en broncodilatadores inhalados de acción rápida y glucocorticoides y oxigenoterapia si es que ameritase el paciente. Básicamente el objetivo es aliviar la obstrucción al flujo y la hipoxemia. Tiene que tener un monitoreo estricto en esas exacerbaciones severas y puede tener su manejo ambulatorio en exacerbaciones leves. Igualmente acá, cuando hablamos de exacerbación asmática, ya les clasifiqué, ¿no? Leve, moderada, grave o parada inminente, de acuerdo a las variables que tenga y cómo esté desarrollando la enfermedad del paciente. Igualmente, este es un algoritmo de resumen del tratamiento que le puedo dar a mi paciente. Y básicamente lo ideal sería que el paciente reciba el tratamiento por vía nebulización aerosolterapia, ¿no? Porque tiene una mejor llegada a la vía respiratoria y ya no va a depender mucho de la técnica del paciente. Pero bueno, ahora en esta contingencia de pandemia, la educación en técnica es súper importante porque no se está nebulizando, ¿no? Los riesgos son muy altos a no ser que el paciente ya sea muy conocido o tenga sus pruebas negativas.
de repente en ese caso, pero al menos en las emergencias que yo he estado viendo no se ha estado nebulizando ningún tipo de paciente, básicamente se está rompiendo el broncoespasmo con su aerocámara. Es un breve resumen de los tipos de medicamentos que usamos en el tratamiento de la exacerbación asmática, agonistas de red de acción inhalados, tenemos el butamol, terbutalinol, formoterol, tenemos los otros de los medicamentos que usamos, también es el omalizumab, que es un anti-IgE. De lo que tienen que ver con anti-IgE y de acuerdo a esto, bueno, tenemos que caracterizar a nuestro paciente, que tenemos que identificar que tiene IgE elevado y quizás identificar el alergeno que le está causando la enfermedad. Recordar que, por ejemplo, el tratamiento con omalizumab es un tratamiento caro. Normalmente cada ampolla, como dice, cuesta 800 soles y en promedio el paciente necesita 2 ampollas cada 15 días de acuerdo al grado o al nivel de IgE que tenga, ¿no? Y como les mencioné, este es un tratamiento literalmente de por vida, porque se ha visto que si se suspende el tratamiento, hay recidivas o los síntomas respiratorios vuelvan a aparecer. Tenemos otros que también se están usando, roflumilast, que básicamente lo usamos en EPOC, no en asma, sí que se niegue, pero que tampoco no, la verdad nunca lo he utilizado. Y como ya les mencioné, ¿no? ¿Cuáles son criterios clínicos básicamente para poder hospitalizar a un paciente? ¿Cuáles son los que vamos a tener en consideración? ¿Qué complicaciones puedo tener yo en un paciente con asma? Que también van a ser criterios para poder hospitalizarlo. Tenemos neumotórax, neumoyastino, acidosis respiratoria, arritmia cardíaca, necesidad de tratamiento dentro de las 24 horas siguientes. Yo le doy de alta a mi paciente y vuelve en la noche, por ejemplo, yo otra vez está con una exacerbación, tienes criterio para hospitalizar a ese paciente. Dentro del pronóstico del asma, como les digo, es una enfermedad que debemos tratar de controlarla adecuadamente para que no sea discapacitante o limitante, ¿no? El objetivo con este tipo de pacientes es que hagan su vida completamente normal, sin limitaciones, no deban restringir ningún tipo de actividad con el tratamiento. Realmente la mayoría de pacientes llegan a un asma intermitente, persistente, leve o moderado, que más o menos son el 90% de casos, ¿no? Pero que con un tratamiento adecuado pueden llevar una vida completamente normal. Y esto es súper importante, ¿no? A veces los pacientes te dicen, doctora, yo no quiero que me den inhaladores porque no me quiero hacer dependiente. Ese término en asma no existe, no es dependencia, es para que el paciente encuentre un control de enfermedad, tenga una buena calidad de vida donde no se agite, no tenga que limitar sus actividades físicas por esta enfermedad. Entonces es educar al paciente, no orientarlo, concientizarlo. Hay una cosa súper importante dentro de asma. El asma, como les he mencionado ya reiteradas veces, es alérgica, ¿no? Asimismo, como la vía respiratoria se conecta con la nariz, tenemos también la rinitis alérgica, que también está asociada en algunos casos a pacientes con asma. Como sabemos, el asma es una inflamación de las vías respiratorias inferiores. En cambio, la rinitis alérgica es una inflamación de la vía respiratoria superior. Ambas enfermedades tienen fisiopatología similar, tanto en histopatología, en los eventos inmunológicos y los mediadores inflamatorios que se encuentran implicados. Bueno, acá es una tabla de resumen, básicamente cómo yo hago la diferencia entre algún paciente con asma o EPOC. Bueno, justo hoy vamos a hablar también un poco de EPOC. El asma, recordar que es una enfermedad que nos puede dar a cualquier edad, predominantemente en la edad pediátrica. El tabaquismo no necesariamente se encuentra asociado, a diferencia del EPOC que sí, y es más que todo en pacientes mayores de 40 años. Como el asma es alérgica, puede estar asociada a rinitis, a conjuntivitis, a dermatitis atópica, cosa que en EPOC no sucede. Tenemos el antecedente familiar de asma frecuente en papá o mamá y hablamos del índice de IPA, que lo van a ver en pediatría. En EPOC no necesariamente, porque es más que todo una enfermedad de exposición, ¿no? De los factores ambientales.
Puede haber variabilidad de los síntomas, hay reversibilidad de la obstrucción. En asma, sí. En EPOC, no. Por favor, eso es algo súper importante, lo estoy repitiendo una y otra vez. La respuesta al glucocorticoides va a ser muy buena en asma. En EPOC va a depender, va a ser variable, como decía, va a haber algunos fenotipos que les vamos a dar corticoides, en otros no. Recordar congénita, fibrosis quística, mucoviscosidades, de páncreas, ¿no? Que básicamente Doctora, no se le escucha. es displasia broncopulmonar en aquellos niños que tengan antecedentes de intubación no neonatal, básicamente. La aspiración de cuerpo extraño, esto es recordar, sibilantes, unilaterales, de inicio súbito. Cada uno de ellos. Existen combinaciones que logran controlar el asma, pero que no exoneran al paciente de las descompensaciones. Se logrará el control total del asma con las medidas farmacológicas y no farmacológicas que se adecúen a cada paciente según sus características. El manejo del asma es un proceso dinámico donde se mezcla la ciencia, las pruebas funcionales, la experiencia y la participación activa del paciente. El tratamiento del asma es siempre individualizado de acuerdo al fenotipo que tenga cada paciente. Y bueno, hasta el momento se siguen estudiando más y más medicamentos para lograr un buen control de la enfermedad. Bueno, es cuanto tengo que hablar sobre tratamiento de asma. ¿Alguna pregunta? Bueno, continuaremos en todo caso con lo que es EPOC para no retrasarnos.